Bien, tenemos una barra de abogados que nos asesora en algunos problemas y Michelle ha logrado convencer al licenciado César Amadeo Peralta, que es penalista, pero tiene conocimientos de derecho comercial y nos puede ayudar en este momento a hablar de inversiones personales que recientemente tenemos en el país. Michelle, ¿cuál es el tema? Bien, doctor, gracias por estar con nosotros y le pedí que nos acompañara para nosotros poder edificar un poquito en la parte de la introducción a toda esa gente que ve este programa y que hoy se siente un poco de confusión. Nosotros aquí tratamos siempre de hablarle a la gente lo que son las buenas inversiones, hablar un poquito de la parte económica, de todo esto, pero con lo que uno está viendo hoy, desde mantequilla para atrás, uno dice, la gente está confundida, porque uno entiende que aquí hay muchas posiciones en las que la línea entre violar la ley y hacer una mala inversión, una mala sociedad, cualquier tipo de operación es muy fina. Y yo quiero que usted nos comience con esto. Hablen un poquito del concepto de inversión. Usted un día nos hablaba de lo que está prohibido es la intermediación financiera, por ejemplo. No ponga su dinero donde no esté fiscalizado por una institución que tenga respaldo. Hablando del punto de vista de la inversión. Hablen un poquito de todo esto, de esa parte, doctor. Sí, ciertamente la inversión financiera, una de las primeras recomendaciones que nosotros podemos darle es, al momento en que usted vaya a invertir grandes cantidades de dinero, sobre todo en cualquiera de esos sistemas económicos y de captación, consulte a su abogado. Pero trate de consultar a un abogado también que sepa de materia financiera, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En el país se están operando una serie de cantidades de entidades que no están reguladas en el sistema, que no tienen autorización para operar. Y cuando una entidad actúa al margen de la ley, al final de cuentas es un poco más difícil el que el Estado le proporcione algún tipo de garantías. Pero eso quería que esa es la razón por la que usted tiene que hablarnos. Escuché en todos estos días que nosotros venimos dándole consejo a la gente de que inviertan de forma correcta, y escuché al superintendente de banco que ha hecho un trabajo excelente en todo lo que es explicarle a la gente cuál es la situación de quién está supervisado y quién no. Hablar de si una persona hace una inversión mal con un dinero que tú le das para que lo invierta, nosotros no podemos hacer nada porque esa persona no se ha quejado de que esa persona lo estafó. Yo digo, bueno, pero eso se está mezclando con todo, porque por ejemplo, si usted me da un dinero para que yo ponga un colmado y yo no pongo el colmado y le cojo dinero a Carlos, el que está haciendo, yo no puedo hacer esto hasta vendiendo agua y puedo estafar a alguien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando con este comportamiento de que la gente no acaba de entender, por ejemplo, que el estar supervisado es cuando es una entidad que tiene esa característica, porque a lo mejor tú puedes tener un negocio, fíjate cómo el personaje ese se defiende y dice, los estatutos de mi compañía, ¿verdad? Él le tiene una estafa con cualquier cosa. Explícanos un poquito más, por ejemplo, ¿qué es intermediación financiera? La intermediación financiera está previsto en el artículo 3 de la Ley Monetaria y Financiera. Y esa intermediación financiera, la captación habitual de recursos del público para cederlos a terceros. Ese es un principio general de la intermediación. No quiere decir que no se realiza... Coger dinero a plazo fijo de una gente para prestarlo. Exacto, eso en principio. Pero no para invertirlo. Al final de cuentas viene siendo lo mismo. Lo que pasa es que en la explicación que te iba a dar, la Ley Monetaria y Financiera, la última modificación, la 183-02, en el 2002, hace 20 años fue la última vez que se modificó.
Esa ley, como acaba de decir el superintendente de bancos, necesita ser actualizada. 20 años después que esa ley entró en vigencia, ha venido el Bitcoin, todos esos sistemas, Momentum, Se globalizó la economía. Se globalizó la economía. Mas, sin embargo, la ley se quedó atrás. Entonces, actualmente se están tratando de crear un reglamento con la finalidad de regular algunas situaciones dentro de la potestad reglamentaria que tiene la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores, porque no podemos negar que en el país entero hay personas realizando intermediación financiera al margen de la ley. ¿Y a qué me voy a referir? El artículo 86 de la Ley Monetaria y Financiera en el 2002 le dio un plazo de 2 años a todas las entidades que existían en ese momento para que se regularizaran de acuerdo a los requisitos que establecía esa ley. ¿Qué sucedió posteriormente? Le dieron una prórroga, una gran mayoría no se regularizó y le hicieron un favor, lo dejaron a la deriva. El que no se regularizó se quedó actuando como perro por su casa. Entonces, la superintendencia en ese momento, la superintendencia de bancos, tenía que haber actuado y todo el que no se regularizó en ese periodo tenía que haber sido intervenido. Al día de hoy, ese desorden fue ampliándose a tal magnitud que todo el que es de cualquier provincia en la República Dominicana sabe que en Barahona, en Puerto Plata, en Samaná, en Santiago, operan muchísimas financieras con letreros en las principales avenidas sin estar regularizadas. Yo soy del entendido, y así se lo he hecho saber a las autoridades monetarias y financieras, que hay varios artículos de esa obsoleta ley que le permiten supervisar y regular las operaciones de cualquier entidad que no esté regulada, porque esa es su potestad reglamentaria. Y les recuerdo inclusive al país que fue creada la Unidad de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República, que tiene amplia facultad también para realizar cualquier tipo de investigación en ese tema. Doctor, nos escriben aquí y nos hacen una pregunta, a ver si entendimos. El doctor César Amadeo Peralta y Michelle Jacín tienen un dinero y deciden poner una empresa de préstamos. ¿Pueden esas dos personas, sin ser regulados, con su propio dinero de ellos, que se lo ganaron lícitamente, pagaron sus impuestos y lo tienen en el banco, y dicen, vamos a prestar ese dinero, y ponen un letrero, préstamos Peralta y Jacín? ¿Pueden hacer esa operación sin estar regulados? Doctor, añada a esto. En el pasado, abogados se dedicaban justamente a lo que está preguntando Michelle. Necesito un dinero. La ley decía que se permitía el 1% de interés. Y hacían una hipoteca, un acto notarial en el que el abogado buscaba el que prestaba el dinero y el que necesitaba el dinero ponía su casa en garantía. Y decían, un 1 por arriba y un 1 por debajo. Y eso no tenía que ir a ninguna parte. Es así. Ciertamente, el que tiene su dinero propio puede instalar un negocio de préstamos. La ley prohíbe captar dinero del público para prestarlo. Y por eso digo que esa ley la crearon hace 20 años. En el sistema lo que pasa es que se han creado muchas modalidades de inversión financiera que en principio simulan inversión. Inclusive cogen un préstamo, aún sea a título personal, pero al final de cuentas lo invierten en cualquier sistema, inclusive hasta de esos que andan en internet, de esos sistemas de Bitcoin, piramidales y todo eso. Y al final de cuentas es una intermediación financiera disfrazada. ¿Usted dice coger dinero prestado para prestarlo? Sí.
para prestarlo inclusive también para hacer inversiones riesgosas. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero el que presta, el que da un dinero para invertirlo, doctor, consciente. Yo voy a una persona que invierte en mercado de valores. Desde Bitcoin hasta en Wall Street, en lo que usted quiera, en moneda futuro, en oro, en lo que usted quiera. Esa persona hace inversión y lo hace bien, y tú le das tu dinero para que lo invierta. ¿Eso está prohibido? Ciertamente eso está prohibido. ¿Por qué? Si no está haciendo intermediación financiera. Lo primero es que si se consulta la ley 247-17 sobre valores, para tú tener una empresa de inversión a través de esas plataformas digitales, tú tienes que tener una autorización de la Superintendencia de Valores. Es más, aunque opere fuera del país. Aunque opere fuera del país. Es más, tú tienes que tener un fondo de inversión que es como un seguro de 50 millones de pesos para poder operar una de esas empresas. Entonces, inmediatamente tú no cumples con ese requisito de tener una autorización especial, más tener capacidad financiera, experiencia en el sector, estás violando la ley del mercado de valores. Doctor, aquí hay mucha gente haciendo de todo. Hay gente haciendo las cosas mal, hay gente que no invierte en nada. Había una muchacha en Santiago que decía que hacía inversiones y no hacía nada al final. Estaba tomando dinero y con tu dinero le pagaba al otro. Creo que eso se llama el Ponzi, el sistema Ponzi. El sistema Ponzi. Toman tu dinero y con tu dinero a mucha gente le dan el interés al otro y realmente no invierten en nada ni se lo prestan a nadie. Hay otra cosa que se llama, hay otra gente haciendo pirámides. Ese es otro esquema de negocio. Y hay gente haciendo inversiones plenas haciendo las cosas bien. Establezca la diferencia entre, por ejemplo, una pirámide y el sistema Ponzi, que es lo que estamos viendo ahora con la mantequilla y todo esto. Al final de cuentas, todos los sistemas piramidales, eso es una estafa segura. Y el sistema piramidal comienza donde una persona ofrece jugosos intereses, le paga a los primeros 5, esos primeros 5 son sus principales promotores, vienen 10 más y también vuelven y le pagan, pero esos 10 más traen dinero fresco y con el dinero de la segunda camada le pagan a los primeros y con el que vuelve y reinvierte le siguen pagando. Al final de cuentas, cuando se va haciendo esa pirámide, todo eso, ese dinero se consume muchas veces en el pago de intereses y al final de cuentas también, quien lo hace se desaparece con una buena tajada. El caso que mencionabas en Santiago de una joven al cual le dictaron medida de coerción, esa joven simulaba también que hacía operaciones a través de esas plataformas de inversión. Entonces, esa era la que cogía el dinero de los chiperos. Exacto. Entonces, al final de cuentas, ¿qué sucedió? Cuando una gente recibe dinero para esos fines, comete varios delitos. Comete la violación a varios artículos de la ley del mercado de valores, pero también pudiera violentar el artículo 408 del Código Penal que se llama abuso de confianza. El abuso de confianza prima de la siguiente manera. Una persona le deposita un dinero a alguien para pagarle intereses y con un vencimiento establecido. Si llegado el término, la persona le requiere la devolución y la persona no se lo devuelve, comete abuso de confianza. Eso es... Por eso es que esas son las personas que pueden iniciar acciones. Exacto. No quiere decir que en el caso de mantequilla, o sea, mantequilla es una referencia de la estrechez mental de nosotros, porque Mantequilla se ha vuelto un fenómeno donde van a instalar sucursales en San Francisco de Macorís y en Santiago. Yo pienso a veces que tal vez eso es un relajo de él, pero ¿qué pasa? La manera como él está operando... Ayer le pagó $1,000 a una muchacha y le dio 2,000 y la muchacha dijo, ay, pero duplíqueme a mí. Es un fenómeno. Eso yo lo vi.
Entonces, al final de cuentas, las operaciones que se están haciendo en Sabana Grande de Boyá van a terminar como han terminado la gran mayoría. Hay gente que se van a quedar enganchados, hay personas que han salido a coger prestado, han sacado su dinero de los bancos regulados y lo han llevado a un sistema aéreo. Desde ayer inclusive tengo informaciones de que el amigo Mantequilla ya se encontraba cerrado y el local donde él opera, eso estaba lleno de gente reclamando sus recursos. No, ahora pareció que ni siquiera él tiene cuenta de banco y que nunca tiene deuda y tarjeta de crédito con problemas. Y si usted dura, por lo menos le pierde 3 minutos de su vida analizando el discurso de Mantequilla, usted se va a dar cuenta que ahí hay problemas profundos. Tiene mucho verbo. La gran mayoría de los estafadores son encantadores y eso es lo que le facilita el que personas le entreguen dinero tan fácil. Pero a mí me dicen que inclusive los primeros agentes de él se dice que él cogió un grupo de personas y los tiró para la calle diciendo, ustedes su trabajo va a ser ir a promover que yo le di dinero y que yo se lo dupliqué. O sea, sus primeros clientes no eran clientes, eran gente que, supuestamente que él mandaba para la calle a decir que le había hecho. Él creó él mismo su campaña de relaciones públicas. Inclusive, si el país también se fija por un momento el personal que rodea a Mantequilla y las personas que están invirtiendo, solamente con verle el rostro, ustedes saben que son gentes de cero escolaridad, no solamente educativa, para no decir financiera. Exacto. Entonces, en un pueblo como Sabana Grande de Boyá, todavía, un alto grado de la población cree en la brujería, cree en la magia, cree en que él tiene la fórmula de la Coca-Cola, o sea, cosas así, y el país tiene que saber que la magia no existe, la magia es un truco. Y el dinero no hay manera de reproducirlo que no sea trabajando. Bien, hay mucha gente que tiene mucho desconocimiento y que mezcla las cosas. A usted que ha manejado tantos casos que tienen que ver con temas financieros, en este momento hay que separar. Ya sabemos que hay que actualizar la ley, el código monetario para todas estas figuras. Se me parece como a la ley de telecomunicaciones de República Dominicana, que ayer me dicen que no tiene, que el internet, o me acuerdan que el internet no aparece. Imagínate que el internet como mecanismo de comunicación no existía cuando se hizo la ley de telecomunicaciones. O sea que todo lo que hagan con internet no puede estar regulado. Eso mismo está pasando en la parte económica. Hay muchas cosas que adaptar en la ley y más cuando escucho al superintendente decir, bueno, si alguien se siente estafado tiene que iniciar una acción, porque no hay el mecanismo para este tipo de persecución de parte de las autoridades. Tiene que existir la estafa. ¿Cómo la gente puede ir separando lo que son la gente que hacen inversiones? Porque hay mucha gente que hace negocios lícitos y que paga sus impuestos, que tiene que ver todo, que hace sus inversiones, sean internacionales o locales. Tengo un amigo que él tenía inversiones en una bomba de gasolina. Oye bien, por 25 años. Y de cuatro personas que les ponían su dinero, 4, no 8, ni 10, ni 15, para invertir en una bomba de gasolina. No como accionista, sino como participación. Y la gente está buscando su dinero. Porque entienden que ya es parte de todo. Es porque un señor le está untando mantequilla a un pan o porque un señor en Higüey estaba haciendo una cosa por otro lado. Nadie sabe lo que es. ¿Cómo la gente puede distinguir todo esto y qué tiene que prepararse en este momento para tampoco pongámonos locos? Sí, ciertamente nada prohíbe que tú tengas un dinero y se lo prestes a una persona, por ejemplo, para inversión en un negocio. Tú mencionaste una bomba, puede ser una construcción. El problema que está sucediendo es ese atractivo de altos intereses, ese flujo de capitales
inclusive sin pasar por la Dirección de Impuestos Internos, el riesgo de que no tiene garantías, ahí es que está todo el problema. Una persona que le facilita a otro para una inversión 20 millones de pesos y se lo presta, como yo he visto, con un simple contratico o a veces con un pagarecito que da vergüenza, usted tiene su dinero en riesgo. Entonces, entre todas esas diferencias financieras que habría que establecer, es útil que se creen esos reglamentos para establecer cómo hacerlo, establecer sanciones. ¿Se puede regular esto a corto plazo? Se puede regular si hay voluntad de hacerlo. Claro. Porque que sí. dicen que hay muchas autoridades que, no las actuales, pero que dicen, por ejemplo, que todavía no se puede regular el mismo tema de las inversiones internacionales. Porque, Claro. Son los offshore. pero imagínate algo. En Estados Unidos, por ejemplo, el Bitcoin no es moneda, ¿verdad? Pero tú puedes ganarte un dinero con Bitcoin, pagar tus impuestos y tributarlo. O sea, está regulado una moneda que no es cosa. La tarjeta Visa, tú puedes ahora mismo y hacer una inversión con tu tarjeta Visa en Bitcoin y pagar con esto. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Se globalizó la economía. Ayer mismo había un grupo de personas sentado en un restaurante y me llamó la atención porque uno de ellos cogió el celular y dijo, ay mira, el petróleo estaba a 74 ayer y está a 84 hoy, voy a vender. Entonces, esto hay que regularlo, doctor. No estamos hablando de Bitcoin ni de nada de esto, me fui a algo simple, al petróleo, sentado en un restaurante. Exacto, pero el inconveniente del petróleo y del sistema cambiario internacional está bastante regulado en la ley del mercado de valores. A esa ley yo invito a muchas personas que la descarguen de Google y vean los requisitos que contiene para captar dinero, que ahí es que está el inconveniente. Captar dinero ajeno e invertirlo en esas plataformas, porque eso de invertir en el petróleo y en oro a través de esos sistemas, ahí es que está el inconveniente. O sea, usted deposita 20, 30, 50 millones de pesos y cayeron al aire. Pero dentro de la conversación vamos a darle una bola al Código Penal nuevo que hará de venir. Que vendrá, pero que no existe. Exacto, que hará de venir, porque estamos hablando de regular el sistema. Cuando ese código, el día que por fin lo aprueben, los sistemas piramidales van a traer sanciones de hasta 20 años de prisión para todo aquel que les robe el sudor a una familia a través de uno de esos sistemas. Actualmente, si uno maneja un proceso por simple estafa, la pena máxima es de 2 años de prisión y eso es lo que incentiva en muchas ocasiones ese desorden, porque donde no se respeta la ley, porque la ley no llama a que la respeten, siguen sucediendo esas estafas. Hay personas que te dan un tumbe de 50 millones de pesos y dicen, bueno, yo le cojo 2 años a cualquiera por 50 millones de pesos. Eso es la ley que lo incentiva. Mire, aunque nos hicimos el propósito de no tocar mucho el tema de mantequilla, hay ejemplos que se pueden poner y que nos gustaría ver. Yo vi un recibito, de esos recibitos de colmado, de librería, a mano, que es lo que le da mantequilla a una persona que le lleva 10,000, 20,000, 30,000 pesos. Oh. Recibito, de esos recibitos sí, un talonario. Un talonario, recibito, lo están enseñando así en la puerta, que abran. Una pregunta, doctor, si es verdad que esa gente no han acusado a mantequilla y que uno, por los montos que se manejan, porque parece que son mucha gente de 10,000, de 20,000, que hay poca gente de muchos montos. Inclusive él dice, no, el que se ha ganado mucho dinero es un amigo mío medio socio, o sea, no hay mucha gente pequeña. Vamos a suponer que nadie eleve un recurso por el tamaño de la operación, que eleve un recurso, porque no vale la pena pagarle a un abogado 200,000 pesos, 1,000,000 de pesos para recuperar 20,000 pesos.
Ahí no hay forma de liquidar esa empresa, de saber qué va a pasar. Todo el que metió 5,000, 10,000 pesos. Lo perdió con Mantequilla. Eso es seguro. Mantequilla es una entidad cero regulada. Y él no puede tener consecuencias. Él puede tener consecuencias si cada una de esas personas se querellan por estafa. Pero tú acabas de decir una aseveración. Una persona que lo hayan tumbado con 10,000 o con 5,000 pesos. O con 100,000. Le sale más caro el proceso para que Mantequilla cumpla con sus obligaciones. Usted acaba de descubrir entonces la fórmula de la Coca-Cola. Esa es la fórmula de Mantequilla. Exacto. Cuando Mantequilla agarre la de Villa Diego, ninguna de esa gente van a poder contratar abogados para llevar un proceso de esa magnitud. Y al final de cuentas... Y aunque lo lleven, no podrán, no habrá dónde buscar. No habrá dónde buscarlo. Porque la base en la que se sustenta la inversión, o sea, el recibito que te dan, sirve para poca cosa. Una persona, por ejemplo, lo más idóneo es que al momento de invertir pida una garantía. Y una garantía puede ser una garantía hasta inmobiliaria. Entonces, si al que yo le voy a prestar esa cantidad de dinero no tiene con qué avalármela, ya usted sabe que esa inversión está en riesgo total. Y eso es lo que ha estado pasando frecuentemente y siempre detrás de altos intereses. Hay varias entidades, haciendo también una comparación, que estaban reguladas, pero operaban de manera ilegal de la siguiente manera. Hay muchas corporaciones de crédito. Los famosos bancos paralelos. Exacto, bancos paralelos y corporaciones de crédito donde cuando en el mercado bancario los intereses andaban en un 5%, una entidad de esas te pagaban un 30%. Y eso causó mucho atractivo y personas sacaron su dinero hasta del Banco Central y de otras entidades y lo llevaban a entidades reguladas, pero que tenían una doble contabilidad. Y no puede ser también, yo recuerdo, por ejemplo, que una vez el doctor explicaba un banco que había aquí en los 80, que cuando tú ibas con tu dinero te daba, por ejemplo, te daba el 3% en forma de inversión, como un certificado, pero que en otro tú ibas y comprabas unas acciones, te daban acciones y tú no sabías la diferencia entre un certificado y unas acciones y eso no estaba penalizado. Al final de cuentas el que lo hacía sabía lo que estaba haciendo y sabía que estaba estafando al público. Porque cuando una persona se hace socio del banco o de la entidad financiera, al final de cuentas compromete hasta el propio patrimonio que no ha invertido, porque él es corresponsable de lo que suceda en la entidad porque es socio. Entonces, si a usted lo invitan a ser socio de cualquier entidad donde usted vaya a meter su dinero, si usted aparece como socio, como accionista, el socio y el accionista es la misma figura. Pero las acciones pagan más, pero no están garantizadas. Exacto. Usted sabe que usted va a correr con los riesgos de esa inversión y usted no va a poder reclamarle a los otros el que usted prestó 20 millones de pesos porque usted es parte de esa compañía. Eso es lo que pasaba. Yo conocí un señor que él era accionista de una fábrica de neveras dominicana. Y una vez yo llegué, ya cuando estaba decayendo precisamente su condición de accionista, cuando dicen, vaya a buscar el cheque de el beneficio. Primera vez que yo veo un cheque de 11 pesos. Y era eso, porque precisamente el ser accionista te hace correr la misma suerte que corre la empresa, precisamente, sin posibilidad de reclamo. Hay otra parte que tiene que ver con la gente, con la persona que va a invertir. Decía, es que nosotros los dominicanos a veces nos hacemos un poquito los pendejos cuando te están pagando una alta tasa de interés, porque las autoridades siempre han dicho bien fácil, entra, si tú quieres un mecanismo que esté garantizado, entra a la página de la superintendencia de banco y si aparece en esa lista, está ahí.
Es que la gente después, primero coge sus intereses altos y después entonces quiere estar reclamando. Sí, pero doctor, incluye ahí esto. La función de la autoridad competente es proteger al depositante. Obligatoriamente. Esa es toda la función, es decir, lo otro puede ser lo que sea, pero la superintendencia, el Banco Central, quien sea, tiene que proteger al que entrega sin una garantía hipotecaria su dinero para prestarlo a terceros. En principio es una obligación de la autoridad monetaria proteger el sistema financiero y mantenerlo saneado. Y eso incluye hasta la educación financiera. Al final de cuentas, cuando una persona, como quiera, realiza una inversión al margen de la ley, la propia Superintendencia de Bancos creó la Unidad de Delitos Financieros adscrito a la Procuraduría General de la República y es con la finalidad de seguir persiguiendo la ocurrencia de esos delitos. Como toda cosa en la República Dominicana, ahí se está haciendo un trabajo bueno, loable. Felicitamos a las personas que trabajan ahí, pero falta personal, falta recursos. Hay falta de todo para poder ampliar su radio de acción y que muchas situaciones se manejen de manera preventiva. Doctor Peralta, y cuando la superintendencia y los inspectores les toca revisar una institución financiera, un banco o una financiera, no es delito de esa institución no darse cuenta en qué están invirtiendo esas instituciones financieras los dineros que consiguen de los depositantes. Bueno, el artículo 68 de la Ley Monetaria y Financiera le carga el fardo de la prueba y la culpa, básicamente, a los que trabajan en la entidad de intermediación financiera, que son los que ocultan la doble contabilidad. Cuando inspectores de la Superintendencia de Bancos se trasladan a una entidad y piden los libros y comienzan a pedir otras informaciones, en muchas ocasiones no le dan toda la información y eso constituye varios de los delitos que contiene el artículo 68 y el 80 de la ley monetaria. No solamente el no revelarle una causa de supervisión, eso es un delito, ocultar información vital, distraer activos, son muchas situaciones. Al final de cuentas, es bueno también que todo el que se dedica a ese tipo de intermediación sepa lo siguiente. La ley del mercado de valores, que entró en vigencia en el 2017 y que también necesita ser un poquito actualizada, es buena, pero necesita actualizarse, contiene pena de hasta 10 años de prisión a todo el que realice esa intermediación financiera vinculada al mercado de valores sin estar autorizado. Todo el que cometa también intermediación financiera donde entre la Superintendencia de Bancos puede incurrir en una pena de hasta 10 años de prisión. La ley de lavado de activos es una ley que siempre va de la mano de la ley del mercado de valores y de la Superintendencia de Bancos y hasta de la Dirección de Impuestos Internos. Y esa ley 155-17 puede aumentar la pena hasta 20 años de prisión. Le voy a poner un ejemplo con nombre y apellido. Ustedes conocieron la financiera ilegal que estaba operando con los empleados de la Cervecería Nacional Dominicana. En este momento, Invelsia se llamaba esa financiera. Ahí se desaparecieron 1.200 millones de pesos. Los imputados de ese caso se pasaron todo el proceso mudos. Ellos no sabían dónde estaban 1.200 millones de pesos. Los jueces del cuarto tribunal colegiado, a ver si ellos se recordaban dónde estaba ese dinero, a cada uno le impusieron 20 años de prisión para que si se robaron esos cuartos, entonces que no puedan disfrutarlo. Si lo llevaron fuera, que esos cuartos a lo mejor lo disfrute otro. Al final de cuentas les recomiendo también, traten de regularse, devuelvan el dinero que ustedes tienen en la mano, en muchos casos,
de manera ilegal bajo esa intermediación prohibida, porque la del mercado de valores, la superintendencia de bancos y la ley de lavado de activos le va a poner la vida de cuadritos. Bien, finalmente, licenciado, con lo que tienen que ver con otras muchas figuras que nos llaman, por ejemplo, y la gente tiene mucho desconocimiento. Aquí cuando se habla, por ejemplo, de un paraíso fiscal, una cuenta offshore, un depósito offshore, una compañía offshore. Hay mucha gente aquí que no entiende que esas son figuras totalmente legales, tradicionales, buenas y que existen para que la gente coloque sus recursos ahí, sus recursos buenos. Que un grupo de gente utilice esto para cosas malas, esa es otra cosa. Ese desconocimiento con todo esto, por ejemplo, fulano tiene su cuenta en un paraíso fiscal, en Gran Caimán, en una compañía offshore, nada anormal, pero la gente, el morbo aquí hace que la gente vea eso como ilegal o irregular. En realidad, al final de cuentas, usted puede tener su dinero donde usted quiera. Usted puede llevarlo a Suiza, que es el principal paraíso fiscal, o a todas esas islas de Gran Bretaña. Lo que se le ha dado el morbo con esa situación es políticos que se ven envueltos en procesos de corrupción y que se determina que esos capitales están en esas islas que son paraísos fiscales. El paraíso fiscal, al final de cuentas, son lugares donde no se paga ningún tipo de impuesto por la inversión. Aquí, a que no hay paraíso fiscal, por usted tener una cuenta de ahorros, usted tiene que pagarle al banco, tiene que pagarle inclusive a la Dirección de Impuestos Internos. O por lo que te renta el dinero. Por lo que te renta el dinero. En esos paraísos fiscales eso no existe y eso es parte del atractivo. Como se trata en ocasiones de grandes cantidades de dinero que se llevan a esos paraísos fiscales, en muchas ocasiones están vinculados a actos de corrupción, narcotráfico y otras situaciones paralelas. Bien, vamos a agradecer al licenciado César Amadeo Peralta, quien es abogado, penalista y amigo de este programa, su participación y todas sus explicaciones que nos da con respecto a este tema que es de actualidad. Gracias, doctor. Un placer.